Hola a todos y muy buenas tardes. Espero que todos los que nos están viendo en estos momentos se encuentren muy bien y bienvenidos a nuestro noticiero Notifinanzas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del Departamento de Riesgo Crediticio, pero se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, el día de hoy se les va a brindar toda la información necesaria para que puedan resolver todas sus dudas. El Departamento de Riesgo Crediticio es el que determina el riesgo que significará para la institución otorgar un determinado crédito. Y para ello es necesario conocerlo a través de un análisis cuidadoso de los estados financieros del. El Departamento de Riesgo Crediticio está encargado de planificar, organizar y ejecutar y supervisar la previsión de riesgo, además de efectuar acciones permanentes para evitar este tipo de riesgos que puedan ocasionar. El Departamento de Riesgo Crediticio debe hacer una cobertura y una mitigación de crédito, la cual consiste en la aplicación de medidas dirigidas a atenuar el efecto de la posición financiera, que podría producirse en la materialización de este tipo. Por lo tanto, la mitigación es el resultado de la aceptación de que no es posible controlar el riesgo de crédito en su totalidad. En muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños y sus consecuencias que puede tener, por lo que es posible atenuarlas. Las estrategias más usuales para la cobertura del riesgo crediticio se dan a través de garantías, productos estructurados y reconocimiento de prevenciones de incobrabilidad. El departamento de riesgo crediticio debe estar conformado por personas que estén capacitadas para adelantar los correspondientes análisis de viabilidad, sostenibilidad y operatividad y además de estudios con fines de pronóstico y evaluación del riesgo financiero y control del lavado de activos que prevenga la participación, uso y manipulación indebida de los negocios promovidos bajo el objeto de libranza, como lo resulta en el propósito de dicho departamento. Pero bueno, para seguir hablando un poco más de ese tema, Tania, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué más nos puedes hablar acerca del Departamento de Riesgo Crediticio? Así es, Vanessa, muchas gracias. En todo caso, la función principal de los departamentos o áreas de riesgo crediticio es determinar el riesgo que significaría para una institución otorgar un determinado crédito. Y para ello es necesario conocer a través de un análisis cuidadoso los estados financieros de este cliente. Análisis de diversos puntos, tanto cualitativos como cuantitativos, que esto en conjunto permitirá tener una mejor visión sobre el cliente y la capacidad para poder pagar dicho crédito. Alguno de los objetivos es mantener niveles de riesgo relativamente bajos, además que permitirían tener una buena rentabilidad y permanencia del mismo. También crear sistemas estandarizados de evaluación de crédito y realizar estudios de segmento. También detecta aquellos créditos con riesgo superior o normal para hacerle seguimiento más minucioso. Bueno, entonces vamos con Johan y Juliana que nos van a estar hablando de cómo está organizado el Departamento de Riesgo Crediticio. Adelante. Claro que sí, como lo mencionaba mi compañera Tania, yo les vengo a hablar sobre los cargos de la gerencia de riesgo. Eh, el primero que encontramos en este cargo es el gerente de riesgos, que su función básica es dirigir las actividades referentes a la gestión integral de riesgo a los que se encuentran expuestos el Fondo de Mi Vivienda S.A. de acuerdo a los lineamientos y políticas que se establezca de conformidad con la normatividad vigente. El segundo que encontramos es el cargo de supervisor de riesgo operacional. Su función básica es desarrollar las actividades referidas a la gestión de los riesgos operacionales del Fondo de Mi Vivienda ante la posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan ocasionar pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal de tecnologías de información o eventos externos, incluyendo el riesgo de reputación y el estratégico. El siguiente cargo es el especialista en riesgo operacional, que este consiste en apoyar y ejecutar las actividades referentes a la gestión de riesgo operacional de acuerdo a la metodología establecida por el fondo, así como elaborar reportes que ayuden al control de riesgo relacionado a las operaciones de la institución de acuerdo al marco legal definido en la SBS. El siguiente es el supervisor de riesgo de mercado y liquidez,
Este es el encargado de desarrollar, implementar y verificar los resultados de los modelos de control de riesgo de mercado y liquidez que enfrenta el fondo de acuerdo al marco legal definido por la SBS y las políticas de riesgo de la institución, al fin que los mismos sean minimizados. Bueno, muchas gracias, Juliana. Yo les voy a hablar sobre otros cargos, los cuales serían analista de riesgo de mercado y liquidez. La función principal es identificar, monitorear y reportar los riesgos de mercado y liquidez a los que se encuentra expuesto el fondo del banco. Y otro cargo sería asistente de mercado de liquidez y la función principal es apoyar en la verificación del cumplimiento de los límites de riesgo de mercado y liquidez señalados en el manual de políticas y procesos de gestión de los riesgos de mercado y liquidez. Otra función es apoyar en el monitoreo del cumplimiento de los límites de inversión señalados en el manual de políticas y procedimientos de inversión del banco. Otro cargo sería analista de riesgo crediticio, el cual es brindar apoyo en la ejecución de las actividades referentes a la gestión de riesgos de crédito a través del análisis, revisión, seguimiento y elaboración de reportes que ayuden al control de los riesgos de crédito que enfrentan la institución, de acuerdo al marco legal definido por la SBS y la política de riesgos del banco, a fin de dichos riesgos sean minimizados. Y por último sería asistente de riesgo crediticio y sus funciones principales son realizar las tareas definidas en el plan anual de riesgo en lo referente a la administración de los riesgos de crédito que enfrentan. Y por último, su otra función es apoyar en la elaboración de los informes periódicos referentes a la utilización de líneas de crédito, criterios de evaluación de situación económica, financiera, clasificación de riesgos, entre otros, a fin de minimizar la exposición del riesgo crediticio del banco. Y pues esta sería toda la información. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Y bueno, para seguir hablando un poco más de este tema, tenemos a nuestra reportera Ginette que nos va a hablar sobre cuál es el impacto en las empresas y también de cómo obtienen y conservan la información actualizada acerca de los clientes actuales y potenciales. Y a nuestra reportera Jennifer que nos va a hablar sobre cómo analizan la información citada y determinan el límite de riesgo que se va a conceder o que se va a dar a conocer de cada uno de los clientes. Vamos con ellas. Buenas tardes, Vanessa y compañeros. Pues siguiendo con el tema del Departamento de Riesgo Crediticio, la pregunta pues que más nos han hecho es cuál es el impacto en las empresas. Pues este riesgo se extiende en muchos ámbitos en la actividad empresarial. La administración de cuentas por pagar o cobrar, por ejemplo, es una forma de crédito obtenido u otorgado respectivamente por una empresa. Pues la información financiera es una empresa que le permite al banco establecer cuál es su nivel de riesgo y pues a partir de esa información se toma una decisión sobre el otorgamiento o no de nuevo crédito. De ahí pues la importancia de la gestión adecuada del propio riesgo. Bueno, también acerca de las funciones que realiza el departamento, una de ellas es obtener y conservar actualizada la información acerca de los clientes actuales y potenciales. Pues esto es a fin de determinar en la medida de lo posible su capacidad de crédito. Con ellos pues el objeto es de asegurar el cobro de los créditos y que se le otorguen. Para ello deberán contar con la información recogida por los comerciales de la empresa y con la observada por ellos, con la obligada consulta de la RAI, que es relación de aceptos impagados, con los informes que suministran las agencias, con referencias que pueden obtenerse en los bancos y con las opiniones de los proveedores y con la información que facilite el propio interesado. Pues el registro mercantil constituye con una fuente de información de máximo interés, pues si la empresa que investigan ha estado sometida a auditorías, esta información puede tener una cierta credibilidad, pues los autores auditan tan solo lo que se puede ver.
con los registros de la propiedad, pues pueden proporcionar una información interesante acerca de la titularidad de fincas y estado de cargas, la cual será una útil de caso de riesgo que proporcionen garantías especiales. En otras noticias, vamos a hablar sobre cómo analizar la información citada y determinar el límite de riesgos que vamos a conceder a cada cliente. Para determinar los límites del riesgo de los clientes, toda la información recibida deberá ser tamizada y estudiada teniendo muy en cuenta su procedencia. Salvo la insulsa información que se suministra de las agencias de informes, ninguna información acumulada o indica su procedencia. Conocer el origen de una información es la única forma de poderla valorar. Se debe tener en cuenta que la información que provenga de un competidor nuestro puede ser la internacionalidad de desmotivar al cliente. Es bueno ya que no deseará que nosotros le vendamos. También si una entidad bancaria ha efectuado préstamos a una empresa, es indudable que procurará dar todo el mundo los mejores informes comerciales de ella. También la información que se nos facilite un intermediario comercial o incluso nuestros propios comerciales pueden tener hasta idealizada, ya que el intermediario está muy interesado en adquirir el producto. También la información que se le ofrece a un cliente de sí mismo acostumbrada a estar formada por una serie de medidas, verdades que ocultan hábilmente cualquier deficiencia por los demás. Una de las normas fundamentales cuyas aplicaciones deben ser rigurosas consiste en no vender jamás créditos a una información previa al cliente. El límite del crédito que se concede a un cliente debe indicar cuantía y plazo. Estos límites no deben de considerarse fijos, sino que pueden ser aumentados o disminuidos por el paso. Las cantidades de clientes o alta dispersión de riesgos y cifras absolutas de créditos relativamente bajas. El coste de la información individualizada se podría resultar excesivo. En estos casos suelen emplearse sistemas de clasificación de riesgos. Se debe tener en cuenta que la reclasificación metódicamente a los clientes es cuando el riesgo está a la labor precisa de una gran disciplina interna de las empresas para conseguir que se realicen dadas las cargas del trabajo urgente que se producen en la actividad diaria. También se debe reclamar y cobrar los recibos y facturas vencidos que no han sido pagados, negociar con los clientes al fin de recuperar dichos créditos. También se debe proponer paso y transparencia los impagos problemáticos al departamento jurídico. También se debe tener en cuenta promover órdenes de asiento contable para el tratamiento contable de los impagados. Y por último, mantener las relaciones y gestionar la información que hay y suministrar las campañas del seguro del crédito. Y ya, entonces eso es todo por hoy. Bueno,
Muchas gracias a todos los que nos vieron en esta emisión del día de hoy. Espero que la información sobre el departamento de riesgo crediticio haya sido de mucha ayuda y hayan podido resolver todas las dudas que tenían acerca de este tema. Muchas gracias por vernos. Esperamos que tengan un muy buen día y nos vemos en el próximo Notifinanzas. Y recuerden, ante el riesgo crediticio es mejor estar prevenido. Hasta pronto.